todos los fármacos para mejorar la salud, dice, regulan el desequilibrio de la homeostasia. Esto quiere decir que la homeostasia se desequilibró, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, estaba latiendo más rápido el corazón, estaba más lento, ¿no es cierto? Estaba más agitado, entonces se desequilibró el equilibrio, ¿no? La homeostasia es un equilibrio, no está equilibrado en un ser vivo, en nosotros está equilibrado, ¿no es cierto? Pero se desequilibra esto, entonces el fármaco lo regula eso. ¿Sí? A nivel molecular lo regula. Quiere decir que un fármaco solo regula, no crea funciones, no crea, solo regula. Un medicamento solo regula. No te va a crear una función, o sea, un latido de corazón no te va a hacer, no te va a regular. Bueno, dice la sesión. Al terminar ustedes van a identificar las dianas moleculares. Ahora vamos a definir dianas moleculares. Se refieren a los receptores con la que interaccionan los fármacos para iniciar el mecanismo de acción y efecto farmacológico. Mecanismo de acción, es decir, en este capítulo lo vamos a repetir mucho. Y cuando estudiemos los fármacos, yo siempre, el mecanismo de acción siempre le voy preguntando, es base del estudio de farmacología, aprenderse. No el mecanismo de acción de cada fármaco, sino de grupo de fármacos. Los antibióticos, los antipiréticos, no, todo grupo. De repente varía uno con otro, pero grupo. Esto es lo que vamos a ver en esta sesión: farmacodinámica, acción farmacológica, tipo de acción, sinergismo y antagonismo. Y me preguntan, ¿qué es un blanco farmacológico? Eso lo vamos a ver ahora. ¿No? Y es lo mismo acción farmacológica que efecto farmacológico. ¿Qué podrían decir? ¿Suena parecido, no? ¿Alguna idea entre acción y efecto farmacológico? Sí. El efecto. La acción es, por ejemplo, el fármaco se une a esta célula. ¿Qué es la acción? El efecto es, por ejemplo, desinflamó, ¿no? Reguló la glicemia. El efecto. El efecto o respuesta. Porque vemos que vamos a ver, dice proceso farmacodinámico, dice, ¿no? Proceso farmacodinámico. Estudia la acción y efectos que producen los fármacos. O sea, acción se refiere, por ejemplo, a una molécula, al principio activo de un fármaco, y acá hay una célula con receptores. Es un receptor 1, un receptor 2. ¿No? Entonces, este fármaco, esta molécula, este principio activo, este metabolito, podría decir, interacciona acá. Tiene más afinidad acá que acá. Por la forma lo saco. Pero esto es a nivel molecular, la acción. Cuando este fármaco interactúa con este receptor, que es una célula, se va a producir un efecto. El efecto es regulatorio, ¿no? Va a desinflamar, ¿okay? Va a regular la glicemia, un antibiótico, no sé, lo que vaya a hacer. Ese es el efecto, o la respuesta, ¿no? La acción es esta. Esto es lo que dice acá. O sea, eso va a estudiar en farmacodinámica. La acción, o sea, esa afinidad molécula-receptor y el efecto que produce. ¿Sí? Dice, a nivel molecular, en la célula. Porque en realidad el receptor, ahí yo he puesto un triángulo, una media circunferencia, pero en realidad es una molécula. ¿Ya? En realidad es una molécula. Ese receptor, R1, R2 que le he puesto y tiene la forma de una figura geométrica, la hoja que se entienda. Pero en realidad es una molécula. El principio activo es otra molécula.
¿cierto? Y tiene que haber afinidad entre esas moléculas. Dice, estudia lo que el fármaco le hace al organismo. ¿Sí? Lo contrario de farmacocinética, ¿no es cierto? Farmacocinética, yo podría decir que era claro, lo metaboliza, por ejemplo, ¿no? Lo excreta, lo metaboliza. En cambio, acá es diferente. Lo que el fármaco le hace al organismo. ¿Qué le hace? Desinflamar, ¿no es cierto? El efecto. Responsable de la respuesta, el efecto. ¿Está? Entonces aquí vamos a ver términos de acción y efecto de los fármacos. La acción farmacológica, su compañera me decía que es la interacción fármaco-receptor, dice, es cascada de reacciones bioquímicas. Sí, o sea, no solo, ya lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, para que se entienda, no solo es el hecho de que esta molécula está encajando aquí. No solo es eso. No solo es eso, es más complejo que eso. Dice, es una cascada de reacciones bioquímicas. Eso lo vamos a ir un poco rápido, un poco más complejo. Dice, genera cambios fisiológicos de la célula. Sí, a veces lo modifica. No a la célula, pero sí al receptor. ¿Ya? Los receptores son moléculas complejas. O sea, los receptores los he puesto como una figura geométrica, pero en realidad los receptores son moléculas proteicas. Son moléculas proteicas. ¿Sí? Y ustedes han estudiado las proteínas, ¿no es cierto? Orgánicas, estudian las proteínas y las proteínas son estructuras complejas. Algunas pueden ser simples. Bueno, porque las proteínas tienen 4 estructuras, ¿se acuerdan? Primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. O sea, la primaria es muy simple, 2 aminoácidos enlazados. ¿No? Pero como se enlazan varios aminoácidos, esa se tuerce, ¿no? O sea, no es lineal, se hace una hélice o se dobla. ¿Sí? La tercera es que tantas fuerzas químicas tienen que se comprimen. Y la cuarta es esas globulares formando un así de complejo. Es bien complejo, o sea, ese receptor es complejo. ¿Sí? Ese receptor es una molécula compleja, no es una molécula simple. Dice, genera cambios fisiológicos de la célula, o sea, y cuando veo proteínas, bueno, a veces se está enlazando un sulfato, o sea, así de complejo, y se puede modificar, quizás. Tiene que el ácido sulfuro, a veces el ácido sulfuro se altera, se hace pesado, pero por ahí le vamos a poner un ejemplo de qué es lo que sucede molecularmente, para que se entienda, pero para comprenderlo es así, una figura geométrica y está ahí, ¿no? Dice, los fármacos modulan, regulan, no crean funciones. O sea, no me crea un latido del corazón, ¿cierto? No me crea la liberación de insulina, ¿no es cierto? No me crea la liberación de un neurotransmisor, de una dopamina, de una serotonina. No, eso no lo crea, lo regula. Y serotonina baja, pero regula. Cuando una persona tiene déficit de diabetes, tiene que inyectarle insulina, ¿es que le considera fármaco? ¿O porque estoy agregando insulina nada más? ¿Sí se considera fármaco? Es un fármaco, un medicamento. Una droga, un fármaco, sí. ¿Es un medicamento? Sí, porque tiene una dosis y una presentación. Y lo regula, ¿no? La insulina en sangre. ¿Okay? Ahora, lo que pasa es que hay algunos que no generan nada de insulina y otros que generan poco. Entonces, hay variedad. O sea, no todos son iguales. ¿No? O sea, puedes encontrarte con alguien que tiene resistencia a la insulina. O sea, las insulinas no asimilan
insulina, hay otros, pero si hay resistencia a la insulina previamente, ¿no? Son como grados. No todos son iguales. La dosis, la obligación, y hay insulino dependiente, o sea, cuando le insulina, porque la medicación, la ciencia ha avanzado mucho. La ciencia ha avanzado mucho. Los fármacos han avanzado mucho. Hay cosas que no se sabían y ahora se saben. Hay enfermedad, yo creo, por lo que pasa, por lo que estudio, por lo que veo, ¿no? Que los fármacos relacionados a la inmunidad nos falta mucho por ahora. Nos falta mucho. Cuando uno tiene problemas de inmunidad, tiene un problema serio. Pero se ha ido, en estos últimos años, ahora se conoce mucho de inmunidad. Y lo que antes no se sabía, ahora se sabe. Y cuando se sabe la causa de enfermedad, aparece el fármaco. No aparece el fármaco. Hay algunos casos, ¿no? Por ejemplo, como el litio, ¿no? Para el estado bipolar, o sea, no se sabe el mecanismo de acción, no se sabe, pero sí se sabe que lo atenúa, o sea, lo regula. Bueno, hay cosas que no se saben. Se sospecha y dice, bueno, puede ser esto. Pero cuando se conoce la enfermedad, a veces se conoce el tratamiento, el fármaco, cuando se conoce más. Bien, y bueno, ahí decía, los fármacos modulan, no crean nuevas funciones, lo regulan, ¿verdad? Acá dice, el fármaco tiene una farmacocinética, dice, ¿no? Sí, ya sabemos que son 4 o 5 fases, ¿ok? Que el organismo lo biotransforma, pero hay una respuesta, ¿no? Esa respuesta es la farmacodinámica. O sea, me dice aquí, el fármaco sufre una farmacocinética, ¿no es cierto? En el ser vivo, ¿ok? Pero el organismo va a dar una respuesta. Esa respuesta, estudia la farmacodinámica, esa respuesta se le va a llamar mecanismo de acción. ¿Cómo hacen para hacer esa respuesta? ¿Ya? Esa respuesta, ¿cómo la hacen? Ese estudio lo vamos a hacer como mecanismo de acción. ¿Ya? Dice, bueno, esa respuesta puede ser esperada o no esperada. Dice. Esperado, no esperado. No siempre se acierta. Ustedes se van a basar en su experiencia, se van a basar mucho en su conocimiento, sí. Después en su experiencia. ¿Ok? Pero no es que se equivoque, sino que hay individuos diferentes, ¿no? Hay individuos diferentes. Dice, efecto, consecuencia final de esa unión, dice. Es clínicamente apreciable y a veces cuantificable. Yo puedo cuantificar el efecto, salud. Yo puedo cuantificar el efecto. Yo puedo cuantificar el dolor. ¿Sí? O sea, preguntándole qué tal la escala del dolor. De 0 a 10, dime. Tú dices 1. Tengo 10. Pero no soporto el dolor, le estás diciendo. No, se puede cuantificar. Puedo cuantificar creatinina, urea, hemorina y decirme cómo está tu riñón. Sí, se puede cuantificar. ¿No? Mecanismo de acción, ¿qué cosa es? Conjunto de acciones y efectos que generan una modificación molecular al unirse un fármaco tóxico o medicamento con estructura blanca. Estructura blanco, sitio de acción. Estructura blanco, sitio de acción. O sea, ¿dónde actúa el rigor? Sitio de acción. Por ejemplo, dice órgano blanco. Es el órgano donde está actuando el fármaco. Sitio de acción, estructura blanca. La molécula está actuando en esa célula, en ese tejido, en ese receptor. ¿Ya? Estructura blanco, el fármaco está actuando en ese receptor de esa célula. Pero a veces no se escucha el término órgano blanco. El fármaco está actuando en ese órgano, ¿sí? En los tejidos, seguro, de ese órgano, ¿no? El mecanismo de acción es un término que siempre lo vamos a ir escuchando. Ahora, y durante todo el curso también, porque cuando
estudiar los fármacos, tenemos que hablar de su mecanismo de acción. Ya, tenemos que hablar. Dice, conjunto de acciones y efectos que generan. O sea, ¿qué efecto va a producir, no? ¿Qué respuesta o efecto va a producir? Que genere una modificación molecular a producirse un fármaco. Tóxico puede ser. Farmacodinamia. Farmacodinamia dice, es el estudio de los mecanismos de acción. ¿Ya? O sea, farmacodinamia es el estudio del mecanismo de acción. ¿Qué cosa es el mecanismo de acción? Las acciones, ¿no? Cómo modifica a la molécula, ¿no? La droga con la célula. ¿Sí? Eso es el mecanismo de acción. Eso estudia la farmacodinamia. Uno dice, ¿cuál es el mecanismo de acción? El profesor me está preguntando farmacodinamia. Es el estudio de los mecanismos de acción de las drogas y de los efectos bioquímicos, fisiológicos o directamente farmacológicos que desarrollen las drogas. ¿Ya? Es el efecto. Dice, comprende el estudio de cómo la molécula de una droga o sus metabolitos interactúan con otra molécula originando la respuesta. Claro, porque el receptor es otra molécula. ¿Sí? En realidad, el receptor es otra molécula. Por eso dice, una droga o una molécula o sus metabolitos interactuando con otra molécula. Claro, porque el receptor es una molécula. Ok, y también me dice, estudia la variabilidad de los efectos. Sí, pues, cada individuo es diferente. Cada individuo es diferente, la edad influye muchísimo, ¿no es cierto? La edad influye mucho. Cuando tú vayas en un momento a decir que este ser vivo tiene tal edad, y la descartas las enfermedades jóvenes, ¿no? Que vas a hacer, ¿no? Lo que puede padecer a alguien cuando ya tiene edad avanzada, ¿no? Es diferente, por ejemplo, de que, por ejemplo, ustedes jóvenes digan tengo demasiada sed, ¿no? A que yo diga tengo demasiada sed. O sea, que me valoro es diferente, pues no sé, estamos por los 20, yo por los 50. Es diferente, ya de tanto, ¿no? Hay enfermedades para males pequeños, influye mucho, ¿verdad? La raza influye, ¿sí? Influye bastante. La gravidez, claro, qué tan mal puede estar el individuo, ¿no? Influye bastante. Yo puedo tener una infección o una carga microbiana de 10 a la 3 o una carga microbiana de 10 a la 8, o sea, mucho más microorganismos, ¿no? En el caso de la pandemia, hay personas que le daban positivo, claro, porque estaba el virus, pero habían recibido una carga viral poca. No es como que el virus está aquí, unos 1000 virus, 100, no va a pasar nada. Porque es tan poco que le da a mi organismo a empezar a defenderse, ¿no? Crear inmunidad. A que 20 millones de virus. La carga microbiana influye mucho. La gravedad influye, ¿no? O sea, cuando un ser vivo siente dolor al inicio o cuando ya tiene el máximo dolor, es mejor cuando está al inicio, ¿no? Más rápido lo vas a tratar. El estado patológico. Ahora, ya tiene otras enfermedades, se repita, ¿no? La idiosincrasia, la forma de pensar,